nuestro cobre, la carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte, empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres, y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo pobre. Nuestro cobre, nacido entre los cerros, No, y robado por manos extranjeras, cambiado por dinero. No era Chile quien bebía de tu savia, no eran los mineros. Y te hacían cañón y te ponían en contra de los pueblos. Nuestro cobre, ahora estás en casa y la patria te recibe emocionada con vino y con guitarra. Son tus dueños los mismos que murieron, ¿por qué no te llevaron? Y de aquí ya no te mueven ni con sables, ni tanques, ni metrallas. Nuestro cobre, la carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte, como un niño que nunca imaginó la dicha de ser hombre. Has vencido para bien de los chilenos, ya no seremos pobres. De tu fruto saldrá la vida nueva, vendrán tiempos mejores. Para siempre el cobre está en las manos de los trabajadores. hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas y a todos a este espacio que ha sido creado por Unidad Social La Reina a través de su comisión 50 años de la Unidad Popular. Y por cierto, haciéndonos parte de esa conmemoración de carácter nacional que se está viviendo ya hace un año prácticamente, cuando se dio inicio al trabajo de la comisión en un acto para el 11 de julio en el ex Congreso Nacional, celebrando el Día de la Dignidad Nacional, fue donde se formó esta comisión con muchísimas organizaciones populares, sindicales, etc. Y nosotros somos parte de eso y como no, estamos a 15 días de conmemorar el 4 de septiembre los 50 años de la Unidad Popular, ese tremendo proyecto social, político, económico, cultural, liderado por el compañero Salvador Allende. Nosotros estamos convencidos y creemos que ese es el episodio más bello, el episodio más digno que nos ha tocado vivir en nuestra historia, hasta ahora, porque a partir de ahora estamos creando y estamos escribiendo una nueva historia también junto a nuestro pueblo. Queremos en primer lugar saludar a todas las organizaciones componentes de Unidad Social de La Reina, que están conectados a través del Facebook Live de Unidad Social, a quien hace posible también que nosotros, si estuviésemos en una radio, diríamos quien nos saca al aire, en esta vez al ciberespacio, y que es la compañera Marcela Mena, que es parte de una organización que se llama CEPAS, de Padres Apoderados de Jardines Infantiles de La Reina, miembro de Unidad Social. También le agradecemos a Claudia Villaseñor, que va a estar interactuando con todos ustedes a través del Facebook Live para sus preguntas, comentarios y reflexiones respecto de esta conversación. Ella es miembro del Comité de Derechos Humanos de Pepe Vila, también miembro de Unidad Social.
Este es el segundo conversatorio de este ciclo, que se ha denominado de carácter nacional Un pasado lleno de futuro, y a eso nosotros le hemos agregado con Allende en la memoria y en la dignidad del pueblo. Así que le damos la bienvenida a todas y a todos quienes están conectando a través de las redes sociales, y dejo a Pedro para que presente a nuestros lujosos y distinguidos y distinguidas invitadas para hoy día. Digo, del punto de vista del conocimiento y la historia que ustedes van a conversar con nosotros. A eso me refiero con el lujo de tenerlos hoy día conversando en este espacio. Pedro. Hola, buenas a todas y a todos. Primero señalar que este es un evento paritario. Hay dos compañeras de muy bajo perfil que no están en pantalla, que son Marcela y Lucía. Claudia y Lucía, perdón, Marcela y Lili. Claudia y Lucía, y estamos por el otro lado, Orlando, Patricio, Cristian y el que habla. Nos acompañan tres destacados personajes de nuestro país. Lucía Sepúlveda, periodista especialmente ocupada en la preservación de la biodiversidad, medioambientalista, luchadora social, impulsora de Chile Sin TPP 11, integrante de la red de acción en plaguicidas RAP Chile, integrante del MAP, Movimiento por el Agua y los Territorios, y además integrante del Comité Socioambiental de la agrupación 8 de marzo. Decenas de publicaciones. También está con nosotros Orlando Caputo, gran personaje de este país, economista, académico, especialista en temas de cobre, ex gerente general de Codelco, investigador del Centro de Estudios sobre Transnacionalización, Economía y Sociedad, CETES, decenas y no cientos de publicaciones, como por ejemplo Las ganancias de las mineras privadas y las migajas del presidente Piñera, Economía Mundial, Integración Regional y Desarrollo Sustentable, las nuevas tendencias de la integración regional, Trump, Economía Mundial y la crisis actual, y en fin, decenas de publicaciones. También está con nosotros un gran compañero, Cristian Cuevas, de todos conocidos, activista social, político y sindicalista, ex candidato a diputado en 2 oportunidades, perteneciente al mundo popular y a los trabajadores, fundador y presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, antes CUT, militante de la izquierda chilena y bregando por una gravitación más relevante de los trabajadores en los cambios y en las transformaciones sociales. Actualmente trabajando sindicalmente en los Andes, colaborando con la Federación de Trabajadores de la Minería, FETRAMIN, coordinando instancias de unidad sindical desde la base en Calama, Copiapó, Rancagua, Antofagasta, Iquique y otras zonas del país de donde lo llamen. Durante la revuelta levanta con otros el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, y es dirigente además de la Mesa Nacional del Movimiento de Victoria Popular, integrante de las fuerzas políticas de Chile Digno. 3 invitados de lujo con los cuales vamos a conversar, vamos a debatir y vamos a intentar aportar un granito de arena a este proceso maravilloso que se está viviendo en el país de reconstrucción de las fuerzas populares y de dignidad en todos los ambientes. Partimos con la primera pregunta, que es una pregunta para todos los panelistas por igual. En el Chile de hoy, ese Chile nuevo que empezamos a construir desde el 18 de octubre, ¿cuánta vigencia tiene para usted el proyecto de la Unidad Popular? Particularmente en relación a la propiedad de los recursos naturales, cobre, por ejemplo, que se afirmaba en aquella época debían ser de todos y todas las chilenas. ¿Y cómo se relaciona eso con la nueva constitución que debe dar paso a la superación del modelo neoliberal? Quien quiera puede partir respondiendo. Ustedes designan, ¿no? Para seguir con la paridad que parta Lucía, ¿qué le parece? Claro, sí. Tienes que darte el audio, Lucía. Darte audio, Lucía. Ya, me tiraron a la piscina primero.
Muchas gracias por la invitación a los compañeros de Unidad Social de La Reina, mis vecinos, yo soy de Peñalolén, así que encantada. Y es difícil la pregunta aquí porque hay que separar la emoción de la razón y del presente, porque en la emoción, yo creo que los que vivimos la época del gobierno del compañero presidente, eso es plenamente vigente, como una emoción, como una vivencia, como una experiencia de nuestro pueblo, porque más allá de un gobierno, era un proyecto del pueblo. Entonces sus logros eran sentidos como tales por todos los que en ese momento estábamos movilizados, ¿no? Y esa experiencia de movilización y los logros de la UP venían no de la nada, sino que venían de todo un tiempo de movilizaciones, de organización popular de distintos sectores sociales, y todo confluye en ese 4 de septiembre, en esa celebración en la Alameda, y luego, digamos, en este primer gran logro que era la nacionalización del cobre, ¿no? Y evidentemente fue sentida como lo que era, o sea, un paso hacia salir de la dependencia, un paso hacia la segunda independencia, decíamos en ese tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los que estuvimos allí y los que permanecemos fieles a ese concepto de pueblo que estuvo abandonado por mucho tiempo, pero los que permanecemos fieles a lo que son las luchas y las aspiraciones del pueblo, no podemos de ninguna manera decir que aquello no es vigente. Tiene una vigencia, pero al mismo tiempo yo me preocupo siempre de decir que estamos en otro tiempo. Es decir, el proyecto de la Unidad Popular, las 40 medidas, el área de propiedad social como fue concebida, el tipo de organización que promovían para el país y para la sociedad, corresponden a su época, corresponden al nivel de las luchas y corresponden a lo que era el contexto global que vivíamos también, ¿no? Los referentes que habían, los referentes del socialismo. Entonces son muchas cuestiones que hoy día, sobre las cuales hoy día no estamos parados. Hoy día no está como referente el socialismo a nivel global. No tenemos esos modelos. Hoy día tenemos que construir nuestro modelo. Ahora, de allí también podríamos decirle que efectivamente también el compañero Allende supo despegar sabiamente de modelos, ¿no? Pero en definitiva igual estaba inserto en una lógica que no es la lógica de hoy. ¿Cuál es la lógica de hoy? Bueno, para empezar, por ejemplo, hoy día nosotros o yo no hablo de los recursos naturales, hablo de los bienes comunes, ¿no? Hablo de la tierra y no hablo de la explotación de la tierra, sino que hablo de mi relación con la tierra. Entonces estamos, yo diría que armando el paso, una transición a un nuevo paradigma, que requiere entonces nuevas visiones, nuevos programas y medidas, y requiere pararnos en ese sentido en otros territorios, no que tenemos que ir construyendo. Son caminos absolutamente nuevos, pero en los cuales tenemos como simiente, tenemos como piso aquello que nos dejó esta experiencia memorable, esta experiencia de los pueblos, que fue el estar, digamos, participando del proceso de cambio, de la transformación de Chile en ese periodo. Entonces, en la próxima me gustaría hablar de por qué hoy la minería no es lo que fue en el periodo de Allende y por qué hoy día no es el sueldo de Chile, como decíamos en esa época. Porque me avisaron ahora que es el tiempo, ¿no? Así que seguiremos después. Cristian. Muy Bueno, primero saludar esta iniciativa, estos actos conmemorativos por los 50 años de la UP, y yo la verdad que estoy muy, muy contento, y también uno se emociona al escuchar también que está con nosotros, y a escuchar a Lucía, a Orlando Caputo, que sin duda para mí son de las figuras que no tiene que ver con
con su historicidad, con su compromiso permanente por las causas justas y por las transformaciones sociales. Yo quería comenzar brevemente con una frase del discurso principal de Allende que dio cuando nacionalizó el cobre. Es cortito. Hoy es el día de la dignidad y la solidaridad. Es el día de la dignidad porque Chile rompe con el pasado, se yergue con fe de futuro y empieza el camino de su independencia económica, que significa su plena independencia política. Claro, cuando uno observa, lee estas frases y la traslada en el tiempo simbólico de lo que es la unidad popular, uno dice que son frases y son discursos con plena vigencia. Y para mí la unidad popular en el imaginario, en un proyecto de transformación, sigue vigente. Ya lo decía Lucía, sus 40 medidas que hay que leerla, que hay que reflexionarla, frases como los niños y las niñas, hoy día decimos, nacen para ser felices. Entonces, claro, obedecía a un contexto, pero con una misión muy clara que de mi punto de vista sigue vigente. Ahora, ¿por qué sigue vigente? Porque las desigualdades sociales, el despojo de nuestros bienes comunes, el construir efectivamente una democracia emancipadora para este siglo XXI, en este contexto, requiere sin duda, siempre yo digo, volver al origen, volver a quienes caminaron antes que nosotros, incluso, ¿cierto? Cuando decimos en el siglo XX, y que nos trasladan a estos actos conmemorativos. Pero tenemos que hacer también profundas reflexiones, porque cada uno de los imaginarios que se construyeron en esa época, hoy día por lo menos se dibujan desde otro lugar. Sin duda que el capitalismo ha hecho su estrago, el modelo ha hecho su estrago, no contamos, ¿cierto?, con ese motor que éramos los trabajadores, porque también hay un actor que está ausente. Porque claro, tenemos sindicalismo, pero no hay movimiento, que es mi mirada crítica, que lo he conversado con otras colegas. Porque claro, muchas veces las izquierdas volvemos como a replicar formas y prácticas que se vieron en una época, o seguimos con rituales que obviamente parece que nos quieren hacer convencer que las cosas son igual que antes, o que por lo menos es el mismo espacio incluso de las militancias que vivimos. Y eso necesitamos de esa izquierda que reflexione autocríticamente, que mire sobre todo los cambios que están ocurriendo a nivel global y también, principalmente, a quienes nos toca, ¿cierto?, representar a los trabajadores, una franja importante. Yo mismo trabajo y colaboro y apoyo en una industria que es extractivista, que genera todas las situaciones, ¿cierto?, que viven nuestras propias comunidades en las llamadas zonas de sacrificio. Pero también digo muy claramente que en ese espacio donde se abusa, se explota extremadamente a mujeres y hombres, también en esas mismas comunidades vivimos nosotros. Por tanto, por un lado somos explotados por la industria y por otro lado vivimos en las comunidades afectadas por el extractivismo. Entonces, yo creo que el pensar la unidad popular es pensar en esa rica historicidad de lucha, de un proyecto colectivo y que hoy día nos permite pensar el cómo construir un proyecto con las características que hoy requiere para este siglo XXI en las peleas y en las revueltas que estamos dando. Bien, también en primer lugar agradecer a la Unidad Social la invitación para participar en esta conversación que me parece que es muy significativa y que se está reproduciendo también en muchos lugares de Chile, ¿no? Ahora, la pregunta en sí misma es muy compleja para responderla así tan rápidamente, ¿no?, y en tan poco tiempo. Porque creo que, o sea, la economía chilena, la sociedad chilena, o sea, hace parte de una economía mundial, de una sociedad mundial organizada bajo el capitalismo. Y esa economía mundial y sociedad mundial ha entrado en profunda crisis. Uno podría mencionar 12 características, digamos,
que parte por la explotación mundial de los trabajadores, de los recursos naturales, la pandemia, el cambio climático, en fin. Entonces, bueno, Chile se inscribe ahí, ¿sí? Necesariamente. Entonces, en el pasado también hacía parte de una economía mundial un poco diferente y Chile planteó un modelo que desde el punto de vista de la perspectiva global era de una profunda transformación. Y por eso fue atacado por Estados Unidos y por las fuerzas internas que no quisieron por nada del mundo que triunfara ese proceso. Entonces, a mí me parece que, no sé, en Chile se dio una contrarrevolución para restaurar el capitalismo bajo la peor forma, y por eso, bueno, hicieron las 7 modernidades o barbaridades, como ha escrito mi compañera Graciela, en que, bueno, destruyeron todo, ¿no? O sea, y pudieron hacer muchas cosas, por ejemplo, desnacionalizar el cobre, mintiendo y engañando y confundiendo a la... ¿sí? Y así muchas cosas porque dividieron al mundo del trabajo y a la sociedad. O sea, los trabajadores fueron completamente... O sea, un poco eso de dividir para reinar, y no solamente en Chile, sino en las mismas empresas. Ustedes saben, bueno, que se pueden haber varios sindicatos, o sea, la destrucción del mundo sindical llevaba, digamos, a asegurar la implantación del neoliberalismo. También, bueno, el neoliberalismo como experiencia mundial que se iniciaba aquí. Y quizás la tarea, ¿sí?, es, así como se inició aquí también la Unidad Popular, que era la primera experiencia de tránsito pacífico al socialismo, aquí se inició después, por primera vez en la historia de la humanidad, el neoliberalismo en forma extrema, ¿sí? Y aquí también tiene que ser derrotado, ¿sí? Y hacia allá apunta las grandes movilizaciones sociales del último tiempo. Y en ese sentido creo que, o sea, muchas de las cosas planteadas en el programa de Allende asumen una actualidad, ¿sí?, pero transformada en las condiciones actuales, ¿no? Y yo soy optimista también porque la Unidad Popular, o sea, Allende se presentó 4 veces, ¿sí?, como candidato, y la primera no, obtuvo que 52.000 votos, una cosa así. Todos pensaban que iba a ser derrotado, y él no, llegó muy orgulloso al Senado, a la primera reunión después de esa elección, y dijo, hay 52 conciencias, ¿sí?, que fueron posibles que votaran, digamos, en circunstancias muy difíciles. Y esas 52 conciencias se van a multiplicar. 52.000, sí. En fin, y así, ¿no? La nacionalización del cobre también durante la década del 50 no tuvo ninguna fuerza, a pesar de que estaban los programas de nacionalización del cobre presentados ya en el Senado. Y en los 60, al inicio, empezó un gran interés, unos grandes niveles de organización, ¿no? Y como una bola de nieve, digamos, que se desliza, empezó a crecer y generó, digamos, una gran movilización social que llevó a 2 grandes procesos de transformación, ¿sí? Uno encabezado por Tomic, que planteaba, digamos, un avance profundo y corrigiéndolo de la propuesta de Frey, que había, hay que reconocer, avanzado bastante en la organización, y Allende con un programa muy avanzado para la época, ¿no? Entonces, creo que están planteadas, y yo creo que una de las cosas fundamentales es recuperar la soberanía nacional sobre todos los recursos naturales, ¿sí? Recursos naturales que podemos llamar también bajo otros nombres, claro, bienes comunes, ahora con mucha fuerza, o sea, el problema del agua, quizá la reforma agraria ahora también se puede plantear, tendrá otro sentido, pero podría ser hasta la reforma del mar, ¿no?, para distribuir el mar, digamos, para el pueblo chileno y que sea explotado racionalmente. Y yo estoy convencido por los cifras y los antecedentes de que Chile tiene una potencialidad muy grande en los recursos naturales mineros, digamos.
el cobre, en relación, por ejemplo, el cobre con el salmón es de una relación así de 50:1, con el litio algo igual, o sea, es una fuerza enorme. Chile tiene las principales reservas del mundo, y el cobre transmite la electricidad, pero también produce, o sea, produce electricidad. Los autos, ahí está claro, hay un motor que se hace andar con una batería y el motor después produce electricidad y funciona. O sea, el cobre produce electricidad, puede transmitirla, y además tiene el litio Chile que lo puede conservar, ¿no? Entonces, bueno, pienso que gran parte de la propuesta global, así de, no sé, porque era un socialismo, Allende planteaba un socialismo que era diferente al socialismo de los países del este y también al socialismo cubano, en el sentido de que era un socialismo democrático, respetuoso de las individualidades, ¿sí? Pero al mismo tiempo muy social, muy participativo, ¿sí? Y yo pienso que en Chile se debe plantear un modelo postcapitalista neoliberal. Y de ahí va a depender, o sea, hay que derrotar el neoliberalismo y darse una nueva forma de organización de la sociedad chilena. Y para eso, bueno, digamos hace un año atrás o hace dos, a pesar de los grandes movimientos que se dieron, era como difícil de pensarlo, pero a partir de la rebelión popular o del estallido popular, esas situaciones de nuevo se generan y existen posibilidades, ¿no? Creo que uno de los temas centrales es la organización de los trabajadores. Y yo ahí llamo, digamos así, y Cristian me conoce desde la CTC, cuando él estaba en la CTC, de que yo llamaba, digamos así, a la unidad de los trabajadores, incluso al interior de los contratistas, y ahora se ha dado la posibilidad de una coordinadora nacional, ¿sí? Han sido desplazados, ¿sí? Los dirigentes de la Federación Minera, que son los dirigentes de planta, que en su mayoría se acomodaban mucho al sistema y al dinero, ¿sí? Y de nuevo, Chile es capaz de hacer muchas cosas, ¿sí? Sí, hay una gran organización. Pienso que en momentos posteriores Chile puede ser paralizado en una relación de una huelga general del cobre de Chile en general y de los portuarios, y ahí, bueno, se va a demostrar, como se ha demostrado en otros momentos, que sin los trabajadores no hay posibilidades del funcionamiento de la economía y de la sociedad. Gracias, Orlando. No me Ahora, levantaron el papelito. ¿O no, sí? te lo levanté como 10 veces. ¿Sí? No No lo importa, vi. es parte de los mecanismos con estas nuevas tecnologías. No te preocupes, No compañero. lo vi yo. No te Disculpe preocupes. Mira, entonces. yo creo que han habido dos cosas muy interesantes que lo planteó incluso Lucía en su intervención y luego Cristian. Y justo la pregunta ahora viene para ti, que tiene que ver con que en julio de este año se cumplieron 49 años de la nacionalización del cobre, que como lo decía Lucía en su intervención fue como nuestra segunda independencia, por eso se denomina el Día de la Dignidad Nacional. Ese paso tan significativo, como lo decía también, lo decías tú, lo decía Cristian y lo decía Lucía, encontró un pueblo organizado, movilizado, consciente de sus derechos y dueño de su futuro. O sea, si uno mira ese contexto, la clase trabajadora hoy día independientemente está, es decir, los trabajadores están allí. Los partidos populares o la izquierda, como dice Cristian, tienen que jugar su rol en un contexto de la naturaleza del que estamos hoy día viviendo, en un contexto de neoliberalismo y de revuelta social y popular. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer, pensando ya en un hecho histórico de que fue el 11 de julio del 71, para eso se requirió, por cierto, mucha voluntad política. ¿Cuán complejo fue ese? Porque te lo pregunto porque tú fuiste protagonista de ese proceso cuando estabas en Codelco.
¿Cuán complejo fue ese paso desde el punto de vista político y económico? Porque desde el punto de vista social sabemos cómo fue, pero desde el punto de vista político y económico, ¿cómo fue de complejo llegar a nacionalizar una de las principales riquezas que teníamos en ese tiempo en Chile? Bueno, fue un proceso primero nacional que logró concitar las movilizaciones de todos, digamos, y la nacionalización del cobre fue acordada por el Congreso Pleno, ¿no? Ahora, en esa época a veces, bueno, se discutía si Chile iba a ser capaz de administrar esa gran riqueza, ¿no? No está de mal decir de nuevo, como en esa época y ahora, o sea, el cobre es un principal productor mundial de cobre, aunque está en manos de los extranjeros ahora, ¿sí? También tiene las reservas más grandes, en fin. Y se trataba de administrar Chuquicamata, que en ese momento era la empresa más grande del mundo a tajo abierto. Y la otra, la más grande del mundo en subterránea, que era el Teniente. Y otras dos menores, digamos, pero igual grandes empresas, ¿no? Y de inmediato, algo que a veces no se tiene conciencia, se piensa que la nacionalización empezó, y la administración empezó con el 11 de julio del 71. No, Allende tomó las decisiones de nombrar de inmediato a representantes los directorios de Codelco apenas asumió, ¿sí? Y también en Codelco. A mí me dieron esa tarea que yo resistía un poco, pero fui el representante de él en el comité ejecutivo de Codelco, ¿sí? En ese momento, junto con los compañeros nombrados en los directorios de las empresas, que correspondía, digamos, a propósito de la negociación anterior que había hecho Frey, de nombrar ahí algunos directores, bueno, se nombraron y la idea fue empezar a administrar esas empresas y evitar que se hicieran los daños que ya venían siendo ocasionados por los americanos. Y el proceso fue muy, muy activo realmente. Allende tuvo una preocupación central, digamos, por la cantidad de que hubiera un buen nivel de producción y que pudieran entregarse los excedentes que fueran al máximo posible para el país. Y eso se logró, o sea, si se hace un análisis uno de la información estadística, Chile fue capaz de administrar bien la industria del cobre con dirigentes chilenos, con técnicos chilenos, con ingenieros chilenos, en fin, y que además, o sea, venían siendo preparados, digamos, en las universidades y en las escuelas de minas, en fin. No sé si la pregunta iba en ese sentido de la participación también en las diferentes empresas fue muy activa, o sea, fueron los programas estos de planificación de la producción y de la planificación de las actividades de todas las empresas. Fue muy activo realmente desde el comienzo, pensando que el boicot norteamericano iba a afectar al abastecimiento de las empresas que tienen miles de productos importados y unos muy difíciles de procesar o producir en Chile, que eran los reactivos químicos. Todo eso se enfrentó también muy bien, ¿no? Y después, después cuando vino la nacionalización con mayor fuerza, ¿sí? Incluso antes de eso se logró recuperar, ¿sí?, los daños que las empresas extranjeras habían ocasionado porque habían desarrollado lo que se llamó el floreo de mina. Como estaban seguros de que iba a haber nacionalización del cobre, ellos concentraron la producción en aquellos sectores en que la ley del mineral era más elevada, ¿sí? Pero eso llevaba, digamos, a generar profundos daños en el desarrollo geológico de la explotación de la mina. O sea, y dejaron de remover una cantidad de material también para disminuir costos y poder concentrar su producción, como decía, en niveles elevados de ley, en fin.
Y eso también se resolvió, en fin, con una gran participación de los trabajadores. Eso particularmente en las minas del norte y en la andina, Chuqui, Salvador, Exótica y la andina, en menor medida en el Teniente, ¿no? Donde siempre se generaron, digamos, problemas y todos conocen el comportamiento incluso de la organización sindical del Teniente durante el año 70 en el 73, ¿no? Ahora, sigo, no sé, va a venir quizá una pregunta sobre lo de la desnacionalización del cobre, ¿cómo? Ahí termino, sí, ahí vi el papelito. Pedro. Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya, es que me he quedado yo sin audio. Esta pregunta es para Lucía. ¿Qué opinión tiene Lucía del despojo y privatización máxima de los recursos naturales que se realizó durante la dictadura? Por Sí. ejemplo, entrega de extensas tierras y suelos ricos en biodiversidad para actividades extractivas y de monocultivos que han devastado los bosques y especies endémicas y nativas en nuestro país y empobrecido las comunidades, o la privatización del agua consolidada en democracia que ha generado grandes áreas de empobrecimiento y desaparición de la cultura familiar campesina, por ejemplo, aspectos no tan difundidos de los efectos de la instalación del modelo neoliberal. Claro, bueno, el terremoto mayúsculo que significó la dictadura, con el cambio, con estas 7 modernizaciones de las que habló Orlando, significó un retroceso de todo lo que habíamos avanzado, digamos, durante el gobierno popular. Y eso se expresó en la Constitución del 80. Y, por ejemplo, volviendo al tema de la minería, que yo ahí me quedé con un tema, allí vienen después el año 81 las leyes de concesiones y el código minero. Y los resultados de eso en breve son que al año 2013 un 41% del total de la superficie de nuestro país está concesionada para fines de exploración minera o de explotación. Y estas concesiones se entienden ahora como propiedad privada. Esto en términos de América Latina es una cifra enorme. El que más tiene de concesiones es Perú con un 14%, pero aquí estamos hablando de un 41% del total de superficie que podría tener un destino minero. Ahora, ¿cómo ha cambiado en cuanto de esto que decíamos de que era el sueldo de Chile, la importancia del aporte que hacía a la economía total, al Producto Interno Bruto? Hoy día, la minería representa solo el 9%. Antes esa situación era muy distinta y además era el 75% de las exportaciones eran mineras. Y en cambio, las ganancias que han tenido, las sobreganancias que han tenido entre los años 2005 y 2015, ascienden a más de 120.000 millones de dólares entre esos años mencionados, o sea, solo 10 años. Es decir, todas estas cifras que son de Cochilco, la corporación del cobre, son bastante reveladoras de lo que significó la desnacionalización. Y el aporte que antes hacían a las arcas fiscales, la minería, era de un 20%, y hoy día apenas alcanza un 4,6% promedio. Y esto desde el año 2005, cuando se hizo la reforma tributaria que permitió que pagaran algo, porque antes no pagaban nada, se llevaban todo nomás. Es decir, que el cambio es tremendo, el cambio de rol o de importancia de la minería en el mapa económico chileno. En términos de ocupación, esto también es bien relevante. Ahora representa en general el 2,7% de la ocupación total que hay en el país. El empleo directo, las cifras que he visto también, todas estas fuentes oficiales, son solo un 29,5% con 67.375 trabajadores, y la mayor parte son contratistas. Son 228.340 los contratistas, que representan más del 70% de la fuerza laboral total que se desempeña en la minería. Todo este es el cuadro, digamos, de cifras, pero ¿qué hay detrás de esto? Hay un impacto ambiental enorme.
está todo lo que es la destrucción y la contaminación de las fuentes de agua. Está la liberación de sustancias tóxicas. Está el polvo, el ruido que afecta a las comunidades cercanas. Y están sobre todo los relaves, que son un peligro permanente que se cierne sobre los territorios que están ubicados en los emplazamientos ya abandonados, porque a veces han terminado, digamos, y otras veces están todavía en curso. Y a esto habría que agregar que la demanda eléctrica, es decir, la necesidad que plantea la industria de hacer nuevas centrales y todo, está impulsada fundamentalmente por la necesidad que tienen las mineras de seguir produciendo, de aumentar, de expandirse o de generar nuevas explotaciones. Así que eso hace que el impacto ambiental de la minería en una situación en que estamos viviendo una crisis ecológica global y que en el país estamos viviendo la destrucción de muchos territorios, cobra mucha relevancia lo que podamos pensar en términos de qué proponemos para la minería y qué pensamos respecto de esta mega minería que está hoy presente en el país. También llamaría a tener presente que qué se viene en el horizonte. Me tocó estar hace un tiempo atrás, el año pasado, en un congreso, en un seminario organizado por los trabajadores, una central sindical de trabajadores de la minería, sobre robotización. Y veían ellos que lo que se viene es la robotización del área, o sea que en términos de empleo, tampoco la minería va a significar en los años que vienen una fuente de trabajo que es la que salva a muchos hoy día. Vemos que la gran cesantía en el sur, la gente se va a trabajar a las mineras. Bueno, eso se va a acabar también. No en la dimensión, evidentemente nunca van a desaparecer, pero nos mostraban casos como los de Australia, el tren que recorre toda Australia y que dejó sin trabajo a todos los que eran los conductores de esos trenes, y muchas faenas. Y esto ya se ve en la gran minería del cobre acá en Chile también, tanto en la empresa Codelco como en las otras, como en las privadas. Así que hablar de minería no es sencillo hoy día en términos de pensarla como algo que nos va a dar lo que antes nos daba, o sea, la solución para los problemas que tenemos para sacar al país de la pobreza o para financiar, digamos, los grandes planes, los grandes proyectos que tenemos que tener. Y ahora yendo a la pregunta específica que era, ¿qué ha pasado con la biodiversidad? Bueno, acá lo que fue el fin brutal de la reforma agraria significó regalarle en el fondo todos esos terrenos a las forestales y a la agroindustria, los terrenos que habían sido de los campesinos de la reforma agraria. Y por supuesto que la industria los ha aprovechado de la mejor forma, o sea, ellos se mueven por la ganancia, no se mueven por el bien del país ni por el resguardo de la biodiversidad. Y aquello ha significado, perdón, ha significado tremendos daños por la biodiversidad. Una silla blanca. Ha significado también saqueo del agua y como consecuencia sequía, pero esto es un saqueo, son situaciones en las cuales es lógico, las plantaciones exóticas de pinos y eucaliptus se acaparan todo el agua y van dejando a las comunidades indígenas acorraladas en su territorio e imposibilitadas de desarrollar la agricultura familiar campesina o la agricultura indígena. Y esto implica también migración a la ciudad, aumentar y cada vez ha ido disminuyendo más la población campesina en Chile. Por tanto, ¿qué significa esto también? La agroindustria ha reemplazado los cultivos tradicionales por cultivos que ellos dicen que son los que tenemos ventajas comparativas, todo lo que nos metió la Constitución del 80, ¿no? Y los tratados de libre comercio, que es el otro factor operante. Y en esa medida hemos perdido toda capacidad de autoabastecernos en alimentos. Y hoy día en pandemia esto se vio de una manera muy aguda en lo que era la incapacidad de tener legumbres a precios justos o a los precios al menos que los que estaban antes de la pandemia. Porque las legumbres, los porotos, las lentejas, vienen de Canadá o de Argentina y el trigo viene de Estados Unidos, no sabemos todavía qué va a pasar con el trigo en las otras temporadas, etcétera, o de Canadá también como abastecedor. Entonces se ha generado una tremenda dependencia alimentaria. Así que el daño de todo este deshacer, lo que había sido la obra del gobierno del compañero presidente, modernizar el país a costa
de la salud del pueblo y de la salud del ambiente ha sido tremendo. Y sobre esa base es que tenemos que pensar en cómo nos planteamos frente al futuro. Lo que hoy día tenemos es extractivismo, es decir, un trabajo en el terreno en el cual se produce para otros, para el extranjero. Se producen bienes sin valor agregado en su gran mayoría, que van hacia la exportación, beneficiados por los tratados de libre comercio, y en el país queda el hoyo, queda la destrucción de los territorios, queda la descomposición muchas veces de las comunidades por las dádivas de las empresas, por esta práctica de dividirnos. Así que es todo necesario de ser reconfigurado y remirado de manera de que podamos responder a esa profunda necesidad de cambio en el país que nos ha dejado el estallido y la revuelta popular. Yo creo que la pandemia nos ha ayudado aún más a entender toda esta profunda necesidad de cambios que hoy estamos viviendo. Gracias, Lucía. Quiero tranquilizarlos porque yo sé que hay mucha información que ustedes manejan y que quieren compartir con nuestro público, por así decirlo, que están ahora conectados al Facebook y a todas estas redes sociales. Y vamos a tener el tiempo suficiente también luego como para ir redondeando una serie de aspectos que cada uno de ustedes tiene. En la primera parte se habló muy fundamentalmente del tema del rol de la clase trabajadora. Y el rol que tuvo la clase trabajadora, como ustedes bien lo decían, en el triunfo y desarrollo de esos 1000 días de dignidad que tuvimos en Chile, fue un rol determinante. La clase trabajadora, el pueblo en general, fue sujeto y objeto de los cambios. No es por nada que la dictadura hizo lo que hizo con los sindicatos, con los trabajadores, con sus dirigentes. Y ha costado mucho recomponer, digamos, ese tejido social, sobre todo desde el punto de vista de los trabajadores. Entonces, esta es una pregunta para Cristian. Siendo ese rol protagónico en la clase trabajadora, después de 30 años de neoliberalismo, de falta de derechos, de falta de leyes que favorezcan a las y los trabajadores, la baja sindicalización, que ahí también no solamente tiene que ver el neoliberalismo durante 30 años y la dictadura, sino que también cuál es el rol que tenemos que jugar nosotros en este sentido, los trabajos precarios, informales, etc. Entonces, mi pregunta, Cristian, es, ¿tú compartes la afirmación de que hoy día, independientemente del contexto y del tiempo que ha pasado, las y los trabajadores, independientemente de dónde estén, siguen siendo el motor de los cambios? ¿Serán determinantes los trabajadores para terminar, por ejemplo, con la Constitución de Pinochet, que el 25 de octubre tenemos la posibilidad de ir y aprobar una nueva Constitución? Gran pregunta. Gran pregunta, porque sin duda los trabajadores y las trabajadoras jugaron un rol principal en el triunfo de la Unidad Popular. Pero estamos hablando de un movimiento sindical y popular enraizado con el pueblo. Esa realidad hoy día no la tenemos. O sea, nosotros tenemos que hacernos la autocrítica, porque efectivamente, y yo lo he dicho este último tiempo, y tengo la convicción que en Chile no hay movimiento sindical. Hay un activo sindical, sin duda, que lucha, y lucha mucho, pero también el propio activo sindical y sus principales organizaciones han sido colonizadas por el propio modelo. Aquí hay falta de unidad, y la unidad no es una cuestión, no es una palabra, es una construcción permanente que se realiza con las comunidades, con nuestro entorno, con los movimientos, con los colectivos. Y hoy día las organizaciones sindicales en general piensan y actúan como hace 40 años atrás, que viven de un relato pasado que sin duda siempre reivindicamos porque es parte de nuestra memoria, pero que no ha logrado entroncar en el Chile de hoy. Y eso sin duda es duro de decirlo, pero es así. Porque se crean coordinadoras, hay coordinación, pero no tienen espalda, no tienen movimiento, no tienen fuerza transformadora. Entonces eso hace que necesitamos hacer esa profunda reflexión, hacer esa autocrítica, para hacer posible que efectivamente los y las trabajadoras seamos un actor relevante. Somos más de 8 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país, por cuenta propia,
un tercio de estos son trabajadores por cuenta propia, otros cierto que están en sus relaciones laborales contractuales. Tenemos 3 millones de trabajadores hoy día y trabajadoras cesantes, de los cuales cerca de 800.000 se les suspendió su relación laboral. Yo he visto y he observado que el activo sindical en general, ante la revuelta, la verdad de que no jugó el rol que deberíamos haber jugado, y ante la situación de hoy día de la pandemia, la verdad que he visto más bien una acción de repliegue y de no un actor, de alguna manera, estar en la punta de lanza en función de esta situación de emergencia sanitaria que vivimos. Eso no quiere decir, digo en esta crítica, que no hayan autoridades sindicales que están haciendo esa pega todos los días. Pero para eso se requiere reconfigurar una fuerza que lea también los profundos cambios que hay en el mundo del trabajo y se requiere también de una organización sindical democrática, transparente, que efectivamente logre conectar ese sentido, ganarse el sentido común. Cuando tú transitas incluso en los episodios de conflicto hoy día vivido a partir de la revuelta, por ejemplo, que nuestra convivencia con las comunidades sea una cuestión natural. Los trabajadores sí estuvimos en la calle, sí estuvimos, por lo menos la experiencia nuestra en los Andes, estuvimos bloqueando el camino, en el camino internacional. Día a día nuestro entorno, nuestros dirigentes, nuestros activos estuvimos ahí. Ahora lo que ocurre es que uno no se puede hacer cargo por las acciones y las omisiones y la colonización que tiene una franja importante del activo sindical que lamentablemente no ha estado a las alturas de la necesidad y la urgencia que tiene nuestro país. Por eso es tan importante cuando nos pensamos en Allende que no sea una palabra vacía, cuando hablamos de la Unidad Popular que no sea una palabra vacía, que no sea una cuestión discursiva, un ritual, que cada año hacemos los actos conmemorativos del 11 de julio, hacemos los actos conmemorativos de Allende y también la trágica situación del 11 de septiembre, pero ¿cuánto tenemos moral y ética para decir que hoy día estamos en un escenario, en una disposición distinta? Y lo hemos visto porque hemos sido actores ausentes y eso requiere, sobre todo, hacer del sindicalismo, y yo siempre vuelvo al origen del propio movimiento obrero, a recabar, de caminar, de hacer el aprendizaje, de escuchar, de poder hacer esa conexión con las comunidades y también el cómo vamos también entrelazando las luchas sociales de hoy día, porque no es casual, pues, compañero y compañera, que mientras está la ocupación en el Gualmapu, hay esa represión hacia las comunidades, hacia los niños y niñas mapuche. La verdad, ¿qué usa el capital? A los trabajadores más precarizados, a los forestales, ¿cierto?, para ser voceros de la situación que se vive allá de conflicto. ¿Y eso por qué ocurre aquello? Es porque la dirigencia sindical ha sido permeada y no cumple el rol de decir, claro, nosotros trabajamos acá, pero también generar esa alianza con las comunidades, con los pueblos, y eso requiere de este diálogo. Lo mismo que planteaba Lucía, sin duda el extractivismo hace estragos en las comunidades. Quinterbuchuncaví, en Tocopilla, en Calama, en Coronel, en Arauca, podríamos latamente nombrar, y ahí vivimos los trabajadores. Y esa acción de relación con las comunidades, el movimiento o la acción, el activo sindical de hoy día no lo ha hecho. Porque finalmente decimos que lo que tenemos que resolver es la necesidad de empleo. Sin duda necesitamos empleo, pero un empleo que nos garantice derechos, protección social, y en ese sentido el Estado, los gobiernos, las empresas y el sindicalismo también es parte de ese itinerario y de ese andamiaje que lamentablemente ha generado estos tragos. Por eso creo y tengo la convicción que el proceso destituyente de este modelo va a depender en la medida en que los trabajadores recuperemos esa fuerza. Tenemos que trabajar y estamos trabajando para aquello. Estamos trabajando. No es que solamente yo no soy de los que nos quejamos. No creo en la quejumbre. La quejumbre no. Aquí necesitamos ser actores y actorías sindicales y a los trabajadores asumir nuestra responsabilidad. Y eso requiere de esfuerzo y también, ¿cierto?, terminar con las burocracias sindicales y este tema, ¿cierto?, que nosotros somos el factor solamente cambio, si necesitamos también leer que hay una columna de movimiento y activo social que necesitamos también caminar juntos para ese proyecto de transformación, porque tenemos que pensar la sociedad
post-neoliberal, la sociedad post-extractivismo, y eso requiere, obviamente, construir esos cimientos a partir de estos intercambios que son iniciales, pero eso necesitamos llevarlo a los territorios y a las comunidades y a las FAE. Gracias, Cristian. Pedro. Bueno, es evidente que este proceso de construcción en el que estamos todos aprendiendo que hay que cambiar la sociedad de raíz, tenemos que cambiar la forma de hacer la política, tenemos que cambiar la forma de relacionarnos, tenemos que romper miles de paradigmas, nos dan tareas múltiples. Con mira al proceso constituyente que se está desarrollando especialmente a partir del estallido de octubre. Y esta es una pregunta para todos, y teniendo presente que la constitución que vamos a construir va a ser una constitución fundamentalmente minimalista, porque por los famosos 2/3 y por todas las trabas que están presentes, los puntos en que nos vamos a poner de acuerdo no van a ser muchos. ¿Qué aspectos de un modelo de desarrollo realmente sustentables no podrían quedar fuera de la nueva constitución? Que parta el que guste. Sí, mira, no, a mí me ha sorprendido, digamos así, la forma de organizar el conversatorio, ¿no? Porque no lo estoy criticando, sino me es difícil adaptarme, ¿sí?, a un formato así, ¿no? Porque, o sea, no sé, como que en lo personal necesito más tiempo para reflexionar las preguntas que aparecen como más amplias y nuevas en relación a lo que yo he estudiado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me gustaría polemizar, ¿sí?, con algunas cosas que ha planteado Lucía ¿sí?, y también Cristian, pero no se tiene, digamos así, el tiempo necesario como para desarrollarlo, digamos, con calma, ¿sí? Ahora, yo creo que la lucha por una nueva constitución, ¿sí?, tiene que tener presente qué es lo que hizo la constitución anterior, ¿sí? Y lo que hizo la constitución anterior fue destruir todo lo que se había avanzado en las últimas décadas en Chile, ¿sí? Y para poder hacer eso, uno ve el itinerario ahí, así como fue. ¿Qué hicieron en el 73-74? ¿Sí? Primero, perseguir a los trabajadores y una gran represión y muerte, ¿sí? Se instaló el terrorismo, ¿sí?, en las fábricas y en todo el país, ¿sí? Junto con eso fue libertad de precio, ¿sí? Y se resolvió incluso a los días el problema del desabastecimiento que se había generado. Bueno, primera cosa, un golpe profundo a toda la sociedad y fundamentalmente a los trabajadores y a sus organizaciones políticas, ¿sí? Ahora, si uno avanza un poco, la primera, Piñera, si uno hace la historia, José Piñera, primero, la reforma laboral. ¿Qué significa la reforma laboral? Dividir a los trabajadores y sus organizaciones sindicales al máximo posible, de tal manera de que no tengan ninguna capacidad de reaccionar frente a todas las cosas posteriores que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, que la legislación laboral permite una cantidad de sindicatos al interior de la empresa, que las empresas de zapatos de aquí con las de Concepción, los trabajadores compiten, o sea, los capitalistas y las empresas hacen competir a los trabajadores al interior de las mismas empresas con varios sindicatos. Esos trabajadores también compiten con las otras empresas que producen el mismo valor o mercancía. Esos trabajadores también compiten con los trabajadores argentinos que producen, ¿no? Y así con todo hay la división de los trabajadores del mundo, ¿sí? ¿Sí? Y eso en Chile lo hicieron, y por eso después entonces, ¿qué es lo que viene? La reforma previsional, ¿sí? Y después, ¿qué viene? Lo de la salud, ¿sí? Después viene lo de educación, ¿sí? Y después viene
enfrentaron la desnacionalización del cobre, una cosa que había sido acordada por la amplia mayoría, ¿sí? Incluso con militares que estaban por defender a Codelco, ¿sí? Bueno, pero lo hicieron porque destruyeron todo el aparataje social y fundamentalmente la organización de los trabajadores, porque para ellos es claro, ¿sí? Y para el neoliberalismo y toda la teoría económica en general, excepto la economía crítica, la que viene de Ricardo, de Smith y de Marx, fundamentalmente de Marx, que ve que hay una organización fundamentalmente ahora y desde hace mucho tiempo entre el capital y el trabajo, ¿sí? Y los capitalistas y los trabajadores. Y claro, antes se hablaba mucho de trabajadores determinados, la clase obrera, ahora no, son trabajadores muy amplios, todo lo que es clase media y todos los que son trabajadores, muchos de ellos son explotados por las empresas. Entonces, se necesita entonces reconstruir una constitución, ¿sí? Que sea para un país, ¿sí? Que se organice sobre la base de la solidaridad y de la sociedad y de la asociación, ¿sí? Que sea pero muy participativa, una constitución que abra, ¿sí? Todos los mecanismos posibles para que esta experiencia chilena sea también ejemplar en el sentido de que es necesario que no solamente en Chile, sino que en el mundo se pase a una nueva organización universal. Sí. Entonces esta tiene que ser en todos los planos, tiene que ser en todos los planos, ¿sí? Y fundamentalmente uno podría pensar una sociedad postcapitalista basada en la socialización de todo, ¿no? Y para diferenciarlo, o sea, socialización muy diferente a lo que eran las ideas del socialismo. Socialización y participación, remoción de los cargos que han sido designados por los trabajadores y no cumplen, ¿no? En fin, y además una economía también social. Y en ese sentido, o sea, creo que los aportes de Lucía en ese sentido, sí, de la compañera, está muy claro en una cantidad de cosas. Ahora, en relación a cuáles podrían ser las bases, ¿sí? Las bases de dónde están los recursos. Los recursos están en los trabajadores fundamentalmente, pero la organización social es, bueno, la naturaleza, el trabajo, la tierra y los recursos naturales, ¿sí? Y se viene en el mundo una nueva era. Se está hablando de la nueva era del cobre, ¿sí? Con la electromovilidad, ¿sí? Y con la energía renovable, ¿sí? En fin, se necesita, digamos, y Chile tiene ese recurso, ¿sí? Y yo creo que hay que hacer la crítica a todo lo que ha pasado, porque la nacionalización del cobre se hace sobre la base de un engaño. Se dijo que el cobre iba a ser obsoleto. Esa es la base que instaló José Piñera, ¿sí? Que iba a ser obsoleto, que no iba a valer nada. Y porque no iba a valer nada había que explotarlo al máximo posible en el mejor tiempo y con los menos costos, ¿sí? Entonces, bueno, y para eso, o sea, para explotarlo al máximo, había que traer al capital extranjero. Y por eso todo eso está así. Y para que el capital extranjero viniera, ¿sí? Había que darle las mayores garantías. ¿Y cuáles eran las mayores garantías? La propiedad privada. Y entonces la concesión se transforma en concesión plena y la concesión plena tiene, digamos, mayores características incluso que la propiedad privada, ¿sí? Pueden heredarla, pueden dividirla, pueden hacer lo que quieran, pueden venderla aquí o en el extranjero, pueden, ¿sí? Con los recursos, ¿sí? Y eso, como decía Lucía, ese mismo de la concesión plena es lo que se ha generalizado, ¿sí? A todos los recursos y también a las infraestructuras. ¿Sí? Entonces, bueno, yo, los cálculos es que no puede hacer. En Chile hay dos situaciones, una que se ha desnacionalizado el cobre y otro que Codelco hay una desnacionalización relativa en práctica, en proceso, ¿sí? Me han mostrado el papel, yo quería mostrar unos datos estadísticos que son impresionantes de la situación actual. En algún momento, si hay esa posibilidad, lo haré.
Lucía. Ya. Entonces, sobre la discusión constituyente, yo quisiera decir, o el proceso, De veras, ¿no? y me gusta más en los círculos que nosotros conversamos, nombrarlo como un momento constituyente. Más allá de los nombres que nos pone, en el fondo, que nos ha puesto el acuerdo con la paz, el nefasto acuerdo con la paz hecho por arriba, ¿no? Lo que nosotros tenemos que aprovechar es que eso nos instaló en un momento constituyente. Y eso es la discusión que tenemos que dar para que estas cuestiones que estamos hablando acá, estos costos que hemos pagado y esto de a dónde queremos ir, sea parte de las conversaciones de las familias, de las conversaciones de todos y todas. Independientemente de las trabas que nos ponen, nosotros tenemos que instalar en la agenda comunitaria, en la agenda de todas nuestras vecinas y vecinos, las preocupaciones que tenemos para que las demandas que se expresaron en la calle puedan alguna vez encontrar el camino. No las vamos a tener todas, como dices tú, evidentemente, pero tenemos que ir sentando las bases por el nivel de exigencia y de temáticas que pongamos. En ese sentido, yo voy a mencionar las que están en mi área más de trabajo, ¿no? Que empieza con la necesidad de cuestionar y eliminar el principio de la subsidiariedad y de denunciar los tratados de libre comercio, porque condicionan el avance que podamos hacer en todos estos temas, porque no es el tema de ahora, pero tienen tantos artículos y tantas disposiciones que apuntan a defender todo lo que son los derechos, entre comillas, de las corporaciones y a dejar de lado los derechos de los pueblos. Entonces, eso no nos sirve para avanzar a futuro. Y hay que denunciarlo, hay que denunciar esos tratados y que la Constitución lo permita o lo instale, o lo ponga totalmente en cuestión. Además está el tema de esto del cambio de paradigma. ¿Cómo hablamos del cambio de paradigma? Es que la relación que tengamos nosotros como pueblo, como Chile, como habitantes de esta tierra en la que hay además pueblos originarios que llegaron antes que nosotros, tiene que ser otra. Y ahí entra lo de los derechos de la naturaleza. O sea, cómo nosotros logramos meter en la discusión que el agua tiene derechos. No que yo necesito tomar agua, ese es el segundo punto, pero el agua en sí tiene derechos, los bosques tienen derechos, los árboles, la semilla tiene derechos, ¿no? Los polinizadores, todos los seres vivos, todos los ecosistemas tendrían que ser reconocidos como sujetos de derechos. Y esta no es una idea loca porque ya está implementada, digamos, aunque digamos, no ha podido ser llevada a efecto, pero este dardo ya está lanzado en Ecuador, en Bolivia, con las constituciones que han recogido la visión de los pueblos indígenas y que han permitido entonces plasmar esto como una intención que después los pueblos se tienen que encargar de que realmente se lleve a cabo, porque alguien nos decía también, bueno, pero no pasó nada, claro, y con los derechos humanos, ¿acaso hoy día están cumplidos? Pero tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces con los derechos de la naturaleza puede pasar algo similar. En tercer lugar, yo hablaría de la necesidad de prohibir los plaguicidas altamente peligrosos por sus efectos en la salud de las personas y en el ambiente, y apoyar los procesos de transición, de convertir la agricultura convencional, que es la que impera hoy día, en agricultura con modos de producción agroecológica, de manera que podamos también erradicar los cultivos transgénicos, tanto los para el mercado interno, que no existan, y los que son de exportación. En un proceso, o sea, estamos hablando de cuestiones en el tiempo, pero poner estos temas en discusión. Es necesario reconocer el derecho de los pueblos, los campesinos y campesinas, pero también como pueblo, a la soberanía alimentaria y a la práctica libre del trasquinto, que es el intercambio de semillas, porque la agricultura empieza con eso. O sea, de ahí partimos, de la semilla parte todo, es el inicio y el fin del ciclo de la vida. Si no tenemos semilla, la semilla antigua, la que es resiliente al cambio climático, la que conoce su territorio y por tanto se adapta, no vamos a poder ganar entonces soberanía alimentaria. Eso implica también, desde luego, la desprivatización del agua, porque no podemos hacer agricultura si no tenemos el agua gestionada comunitariamente. Nosotros nos gusta no hablar de nacionalización,
respecto de los bienes comunes que mencionamos, como el agua, como los minerales que pueden estar en la tierra, sino de gestión comunitaria. Porque ¿quién mejor que las comunidades va a ser capaz de saber hasta dónde explotar un recurso, como decían antes, ¿no? Ellos solo pueden saber hasta dónde, porque son los que van a tener los impactos y son los que miden las necesidades reales. Entonces, organizando la economía de otra manera, podemos hablar de aquello. También se requiere una política de protección real y permanente de los recursos fitogenéticos tradicionales, que es el nombre que le dan los científicos a la semilla antigua, los recursos fitogenéticos. Bueno, son las semillas con historia, son las semillas que vienen de los abuelos y las abuelas, y que tienen que ser recuperadas, porque la realidad es que hoy día la mayor parte de los cultivos, incluso algunos hasta orgánicos, se hacen con semilla industrial, y esa semilla es la que requiere químicos o fertilizantes, no es la semilla que nos va a dar una agricultura que pueda enfrentar los desafíos del cambio climático. Entonces esa tiene que ser una tarea en la que el Estado, las instituciones del Ministerio de Agricultura apoyen para ir recuperando la semilla tradicional en procesos que pueden ser apoyados desde luego por las organizaciones en regiones que hagan sus catastros regionales de la semilla tradicional que tienen. Porque si uno no conoce lo que tiene, tampoco lo va a cuidar, tampoco va a, o sea, hay que partir por reconocerlo y por cuidarlo. Y no estoy hablando acá de lo que haga el Estado, porque el Estado tiene el INEA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, con la semilla, y cumple un rol que es más bien comercial. O sea, más bien se financia con lo que es la venta de semilla tradicional, tiene los bancos de semillas, pero no son para los campesinos y campesinas. Entonces también esto requiere una redefinición del rol del INEA, el Instituto de Investigación Agraria, de manera que cumpla también una función de decir, bueno, nosotros tenemos esta semilla y está a disposición. Y además esto es importantísimo, todo esto requiere economías territoriales para que podamos funcionar en otro modelo. Y esto requiere entonces descentralizar, que podamos hacer gestión de cuencas, gestión comunitaria del agua y gestión de los territorios, impulsar mercados locales, etcétera. No, para eso no sirve el modelo actual de país que tenemos totalmente centralizado, aunque digamos que tenemos regiones, pero en la práctica es un país centralizado y no tienen autonomía las regiones. De manera que esos son temas que pienso que pueden ayudar para llegar a sentar las bases de una nueva constitución, aunque sea por ahora en una presión hacia quienes nos empujan en otro sentido. Pues yo. Cristian, es que estaba esperando que Pedro te diera el pase. Está lesionado, Pedro, está en la banca, parece ahí. Así parece. Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad histórica de hacernos de este proceso constituyente, que para mí es un proceso destituyente, en vía de un proceso constituyente que requiere principal de que nosotros asumamos un rol y un rol activo en el proceso de impugnación de este modelo, porque también sabemos que las élites políticas se están moviendo en la idea de poder tener una constitución mínima, es decir, ¿cierto? Incluso hoy día ya se planteaba el no debatir los ejes principales que tienen que ver con el modelo. O sea, si vamos a tener una constitución que no va a desmontar esta constitución subsidiaria, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces, eso requiere que efectivamente no bajar la guardia, necesitamos tener una acción movilizadora permanente, el ejercicio de la soberanía popular en este proceso constituyente debe ser, debemos darle centralidad, por tanto, el reactivar todo el proceso en relación a los cabildos, a las asambleas autoconvocadas, a los dispositivos que se levantaron a lo largo y ancho de Chile, que requiere, ¿cierto?, nuevamente dar continuidad. Y yo creo que hemos estado, o sea, seguido activo, porque finalmente incluso en este tiempo de crisis, las comunidades se han organizado para hacer resistencia a través de las cientos de ollas comunes, ¿cierto?, que se han creado para resolver, mitigar una necesidad inmediata que tiene la población. De otra forma,
de otras experiencias, pero sin duda es cierto que requiere también observar aquellos procesos. Lo que no puede ocurrir, de mi punto de vista, es que se elijan los delegados constituyentes o delegadas constituyentes y nos desmovilicemos. Por eso se requiere también el ejercicio de una asamblea plurinacional, feminista, popular, como un ejercicio de respuesta y de movilización permanente desde el activo, los movimientos sociales y las fuerzas políticas que apuntamos a la transformación. Desde la perspectiva, por lo menos del mundo del trabajo, nosotros tenemos que hacer posible que la negociación por rama, por sector, estén en el marco de esta nueva institucionalidad, porque esta misma institucionalidad dice que la negociación en Chile solamente tenemos prohibición de tener negociación por rama en Chile, hay prohibición, y cuando se ha negociado por sector o en alguna experiencia, en el caso, por ejemplo, de subcontratistas del cobre, son episodios de ruptura que vivimos, pero que no es la realidad de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras salariadas. Por tanto, necesitamos de una constitución que garantice los derechos sociales que han sido demandados, que recupere los bienes comunes en el ejercicio de la soberanía, de nuestra soberanía, y que obviamente abra, ¿cierto?, y rompa con los candados de lo que es la institucionalidad heredada y no permitir que finalmente las élites nos pongan las condiciones de ese debate democrático. Y ahí tenemos que hacer lo que por lo menos ocurrió esta semana atrás. Y hay una experiencia cuando había esta duda con respecto al 10%, que sin duda no es la respuesta de fondo, pero en la medida que hay una presión popular en función de demanda, va a poder avanzar hacia una constitución mucho más soberana y de recuperar esos derechos. Pero sí, en el caso de los sindicatos, y aquí un llamado a los sindicatos y a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que no están organizados, que son asalariados o por cuenta propia, necesitamos también cumplir un rol. O sea, también necesitamos que el mundo social, las lideresas, líderes de los distintos lugares también vayan a la disputa y que se abran los espacios para que se representen en esa asamblea. Por eso las élites no quieren asamblea constituyente, porque lo que no quieren es negarnos el derecho al ejercicio pleno de la soberanía popular que reside en el pueblo, en los pueblos y en sus distintas identidades y diversidades. Entonces yo creo que tenemos esta apuesta que es necesaria, pero que tenemos que activarla. Porque decir lo siguiente, estamos a semana de un plebiscito. La derecha y la ultraderecha está haciendo su pega. Y lo que ocurre es que pareciera que todos piensan, porque las redes sociales pareciera que nos guían el comportamiento, va a ganar en la prueba. Pero la verdad, la prueba no da garantías que finalmente los temas de fondo que queremos discutir vayan, ¿cierto?, en función de los cambios y las apuestas que se hicieron a partir de la revuelta, que desde mi punto de vista es una revuelta permanente, porque sigue su cauce, porque sigue su itinerario y requiere también que desde el activo social y político nosotros podamos leer. Entonces, los temas principales tienen que ver con los bienes comunes, tiene que garantizar los derechos y en el caso particular de los trabajadores, que efectivamente sea una constitución que garantice el derecho al trabajo, al buen vivir, al buen vivir. O sea, ¿qué queremos nosotros? ¿Por qué hemos luchado toda esta vida? No es para nosotros mismos, sino para el conjunto de nuestras comunidades, y ahí es importante esos diálogos que se dan en los territorios, esos intercambios. Por tanto, activar. En tiempo de pandemia tenemos que activar de distintas formas, pero tenemos que activar y tenemos que intercambiar y sobre todo de asumir con mucha responsabilidad desde el campo popular y no quedar prisionero en las salidas pactadas que vivimos en la transición, en la salida a la dictadura, y hoy día vivir también quizás una salida si es que no nos ponemos en disposición de esta tarea principal. Ya vimos una escena lamentable y que obviamente que despreciable de mi punto de vista, como fue ese acuerdo de la paz que fijó un itinerario, pero que nos obliga en un escenario que ellos fijaron ante la posibilidad de poder avanzar. Y ahí se requiere, y por eso yo digo, ante la falta de construcción del movimiento sindical,
ante la falta de liderazgo y ante los déficits que tenemos desde la izquierda, que es real, necesitamos, ¿cierto?, poder buscar una centralidad, y esa centralidad se va a dar en la medida que este proceso lo tomemos desde las propias bases y los cimientos de nuestras comunidades, los territorios. Pedro. Bueno, Ahora vamos con la Claudia, parece. vamos con la Claudia, en realidad. Le voy a dar el pase a la compañera Claudia. Sí, Claudia. Adelante, Claudia. Hola, hola, buenas noches a todos. Estaba viendo las preguntas que hacen las personas, los compañeros que nos están mirando, y hay muchas preguntas que han sido respondidas durante el conversatorio. Entonces voy a empezar por un saludo, un comentario, y luego voy a hacer una pregunta. Lucio Cuenca, saludos por el conversatorio. Gracias Lucía, Orlando y Cristian. Necesitamos que sus claridades converjan en un nuevo paradigma de país, ojalá post-extractivista. También hay un comentario en relación a la nueva al proceso constituyente y la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo que ya fue respondido, pero igual quiero leer el comentario que lo antecedía. Y dice, si bien en el proyecto de una nueva constitución de 1973, el manejo racional de los recursos naturales no es un tema destacado, ni era parte de la sensibilidad y las reflexiones de ese tiempo. A pesar de eso, se menciona en este texto la necesidad de que el Estado asegure, comillas, el saneamiento del ambiente en todos los ámbitos de la actividad humana, para evitar los riesgos físicos, químicos y biológicos, y de avanzar hacia un desarrollo integral, en base al dominio y goce comunes de los recursos naturales y bienes de producción fundamentales. Y también comentan bien por el derecho de la naturaleza. Esos son comentarios. Ahora voy a ir con una pregunta que dice, durante la dictadura, una de las pocas empresas del Estado que no fue privatizada corresponde a Codelco. Desde entonces, los excedentes de Codelco son traspasados por Contraloría y la ley reservada del cobre para financiar las Fuerzas Armadas. Esto tiene un sentido estratégico, claro, realizado por la dictadura para asegurar un financiamiento de las instituciones de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la opinión de los sindicatos y federaciones de trabajadores del cobre acerca de esto? ¿Y cómo se proyecta esta realidad totalmente injusta, usurpadora, legalizada y protegida por el Estado de Chile en el marco del proceso constituyente que se avecina? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias positivas y negativas a partir de una real recuperación de estos excedentes para el beneficio del pueblo chileno? Esa es una pregunta para el panel. Miren, como vamos a... Ahora sí. Como ya estamos casi en modo ir cerrando, yo creo que habría que aprovechar esta pregunta para que cada uno de ustedes también aproveche de incorporarla y poder cerrar, como decía también Orlando, porque este formato nos da esa incapacidad de repente de no poder desarrollar con unas mejores condiciones, digamos, cada una de sus respuestas. Entonces yo creo que esa pregunta, para que ustedes tres también la incorporen y darle a lo menos a cada uno unos 3 minutos para cerrar, hacerse cargo de esa pregunta si es que quieren, y para cerrar alguna idea que también les quedó rondando, digamos, en el transcurso de este conversatorio. Y yo antes de darle la palabra quisiera decir a propósito de lo que decía Cristian, que no nos tenemos que olvidar de que estamos en estas condiciones y que estamos en este proceso precisamente por la lucha del pueblo a partir del 18 de octubre. Y hoy día, como unidad social, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir exigiendo la libertad inmediata de todos aquellos jóvenes, hombres y mujeres, que siguen presos sin ningún cargo alguno en las cárceles de Santiago y en algunas regiones, precisamente por estar luchando por cambiar la Constitución, por la Asamblea Constituyente, por el 10%, por cambiar el neoliberalismo, etcétera, lo mismo que hemos venido desarrollando nosotros. Y también expresar como unidad social nuestra alegría y valorar la generosidad del pueblo de la nación mapuche, particularmente del Machi Celestino Córdoba, de poner esta huelga, pese a que
El único que se dio fue él, y el gobierno ni siquiera fue capaz de incorporar algún elemento que efectivamente pudiese ser, darle un mejor trato al Machi y darle un mejor trato al pueblo de la nación mapuche. Pero eso nos alegra y valoramos la generosidad que es parte, digamos, de lo que es la cultura del pueblo de la nación mapuche. Entonces, diciendo eso, quisiera dejarles a cada uno de ustedes para que puedan ir cerrando y a lo menos unos 3 minutos o 4 minutos como máximo, para que puedan contestar lo que se planteó, si es que lograron anotarlo, y si no, cerrar sus ideas que pueden haber quedado pendientes. Lucía, si quieres tú, o Cristian, Orlando. Lucía. Ya. Bueno, para comenzar con la pregunta, yo creo que, claro, hay que barrer con ese privilegio que tiene las Fuerzas Armadas de disponer de un presupuesto que debiera ser asignado nacionalmente, desde luego. Así que eso, pero además hay que reformar por completo las Fuerzas Armadas. O sea, está visto que no han cambiado, que son las Fuerzas Armadas que tuvo la dictadura, que siguen siendo, lo vimos ahora en el episodio Stanley, con Carabineros también. De manera que es urgente que también la Constitución se meta en el tema de qué Fuerzas Armadas queremos, ¿no? Y pensemos en países como Costa Rica como un referente. Ellos no tienen Fuerzas Armadas y lo más bien que existen como país. Bueno, eso sería, digamos, respecto a eso. Ahora, en lo más general, yo quería decir, bueno, se hablaba de lo difícil que es salir de cómo estamos por la falta de movimiento sindical constituido, es una dificultad. Pero pensemos también que hay nuevos movimientos sociales, que hay nuevas fuerzas, y ahí yo quiero apelar también a que ustedes vean o que compartamos una mirada sobre el feminismo como un proceso de articulación de compañeras de muy diversos sectores y procedencias, y que permite instalar una ética del cuidado, por ejemplo, respecto de la naturaleza. Esta idea que yo he expresado sobre derechos de la naturaleza están siendo asumidas por las feministas. Y eso es muy potente, porque ellas asimilan la violencia del extractivismo sobre los territorios con la misma violencia que viven las mujeres explotadas en esos territorios, ¿no? Respecto de sus patrones, respecto del trato que reciben o respecto del machismo incluso en sus territorios. De manera que el contar con esta fuerza que es dispersa, que está en todas partes, que está en todos los centros de trabajo, que está en todos los hogares, no es menor. Y nosotros tenemos una tremenda esperanza de que eso va a contribuir a producir un aglutinamiento tras esta ética del cuidado, que es diferente. No es la explotación, es una ética del cuidado, ¿no? Y tiene que ver con entender que soy parte de, no están para mí, no son para mí, yo soy parte de la naturaleza y me integro y aprendo de los pueblos originarios. Y aquí también, qué bueno que Patricio, Patricio fue quien mencionó a los compañeros, porque era una cuestión que yo quería decir, los 2.500 presos de la revuelta, les debemos a ellos y a todos los millones que estuvieron en la calle lo que estamos viviendo hoy. Por tanto, no podemos olvidarlo, y es vergonzoso que haya quienes en el Parlamento no los escuchen, y también en quienes tienen interlocución en los partidos políticos los hayan dejado de lado por completo. Creo que no debemos olvidarnos también que está bien, nos alegramos del desenlace positivo de lo del Machi Celestino, que además sí logró algo, que es reinsertarse en un centro de estos centros abiertos, cuestión que le estaban negando, así que no es que no haya logrado nada. Pero eso lo tienen que lograr todos los compañeros que están en huelga de hambre. Muchos de ellos ni siquiera son condenados, son imputados, están pidiendo lo mínimo, mientras qué sé yo, los de la operación Huracán están en sus casas, están imputados igual que ellos están en sus casas, y los otros compañeros mapuches están en cárceles, ¿no? Sin ningún derecho. Por tanto, eso es un deber del momento, seguir solidarizando con la lucha del pueblo mapuche y entender que para ellos la cuestión de los escaños en esta situación que están viviendo no puede tener ninguna relevancia, porque están siendo agredidos, son un pueblo oprimido y les estamos hablando de escaños. Entonces, ¿cómo no entender que, claro, hay mapuches urbanos, son una realidad, también lo reconocemos, pero, digamos, hay aquellos que fueron los primeros en Chile después de dictadura, que reiniciaron la lucha por distintos medios, pero reiniciaron su organización y su lucha por recuperación de territorio
hoy día están un paso más adelante también, de manera que no podemos olvidarlo en esta discusión constituyente. Yo creo que sí, las asambleas autoconvocadas siguen presentes. Por ejemplo, en mi territorio formo parte de una asamblea autoconvocada, tenemos Comprando Juntos, tenemos una red de abastecimiento popular a la que estamos ligados. En fin, el pueblo sigue en la revuelta, y eso es una realidad, más allá de lo que parezca en los medios que no existimos, pero nosotros hemos sobrevivido y lo hemos hecho por eso. O sea, yo lo asimilo también a tiempo de dictadura, porque parecía que nos habían borrado, pero por algo estamos acá. Y es lo mismo, en los medios borraron totalmente la revuelta, pero allá en los territorios sigue, existe. Así que el llamado es a no olvidarlo y entender que también no podemos permitir que esta falsa oposición en el Congreso y este Senado equívoco que hay, llegue si Piñera se lo propone, a aprobar el TPP-11, porque es lo que nos ponen en el plato a continuación. Y eso significa que las grandes demandas de la calle, que es cambiar el modelo, que es tener salud, que es tener educación, que es tener alimentación sana, eso no va a estar mucho más dificultado. Entonces, tenemos que buscar la forma de abortar este proceso, porque van para allá. Aprobaron un tratado con Brasil, ahora están tentando, tiran el globito, a ver si hay reacción. Con Ecuador el otro día. Entonces, hay que estar sumamente alerta a eso, y yo llamo a las compañeras y compañeros a pensar en aquello, porque son nuevos obstáculos que nos ponen en el camino para disociarnos. Pero, como les digo, creo que estamos dando las discusiones donde debemos darlas, pero hay que intensificarlo, hay que seguirse organizando y hay que escuchar siempre a los de abajo, no guiarnos por el mensaje de los medios, desde luego, y estar atenta a la sintonía de los territorios. Gracias, Lucía. ¿Cristian? Sí, bien breve por los tiempos. Yo creo que tenemos grandes desafíos para este tiempo. Unidad Social tiene también que empujar, y así son nuestros acuerdos, el tema, ¿cierto?, del proceso constituyente desde abajo, con el movimiento y con las organizaciones sociales. Pero yo quiero decir, más allá de mi reflexión crítica y que tiene que ver porque estamos el día a día pulsando la realidad, pues. Estamos el día a día caminando y con los trabajadores, estamos el día a día activando en este campo, en este mundo. Pero también hay un esfuerzo de ir construyendo ese nuevo sindicalismo para este tiempo. Llevamos más de una década intentándolo, pero no aflojamos. Y no aflojamos porque es posible aquello, y eso requiere efectivamente hacer lecturas, y esta lectura incorporando estos nuevos sentires, estas nuevas experiencias que sin duda nos alimentan para seguir. Porque ¿qué sería de nosotros si no resistiéramos? ¿Qué sería de nosotros si no hubiera solidaridad, fraternidad, que hacemos un esfuerzo por construir fuerza política y se desmorona todo? Pero ahí estamos, ¿cierto? Porque las experiencias de nuestros pueblos es mucha más sabia. Y por eso siempre hay que volver a esos orígenes ya caminados, pero también entendiéndolo en el contexto que ya decíamos en este intercambio actual. Entonces yo tengo la plena convicción de que los trabajadores y trabajadoras son un elemento importante y gravitante hoy día. No tenemos hoy día esa fuerza organizada, pero la tarea y la responsabilidad, sobre todo para las nuevas generaciones, de asumir esta tarea de organizar a la mayoría, a los no organizados, y que la revuelta del 18 de octubre nos permite mirar la política y la acción social de forma distinta. No podemos estar trabajando en las claves neoliberales, en las claves, ¿cierto?, que nos pauteaban la política antes del 18 de octubre, porque hoy día se abrió un surco y ese surco tenemos que tomarlo, y hoy día hacernos, ¿cierto?, partícipes con todo para tener una victoria. Pero esa victoria no es que la veamos hoy día en lo inmediato, pero creo que con esta evocación de Allende, con la evocación de nuestros padres, de nuestros abuelos, yo me quedo en una imagen latente de lo que es la unidad popular. Y yo creo que, por lo menos los que estamos acá, vimos la batalla de Chile de Patricio Guzmán, ese documental extraordinario. Y cuando tú veías a esa mujer proletaria, cuando Allende asumía el 4 de septiembre del 70, yo, por lo menos cuando la he visto, me emocionaba porque veía
esta mujer con su hija que gritaba Allende, Allende, porque por primera vez eran constructores de ese mundo popular, social, después de casi 100 años de lucha, lograban un triunfo, una posibilidad. Yo creo que eso todavía nosotros quizás lo vivimos, lo experimentamos en octubre y en toda esta revuelta, pero todavía no está la construcción colectiva de ese proyecto, y ese es el gran desafío que tenemos que por lo menos hacer, y por eso es tan importante este trabajo y este intercambio entre compañeros y compañeras extraordinarias como Lucía, como Orlando, y también con el esfuerzo que está haciendo Unidad Social de la Reina. Eso. Muchas gracias, Cristian. Bueno, nos queda Orlando. Con Orlando cerramos, después nos despedimos. Solo decirles y agradecerles el esfuerzo. Yo sé que es muy complejo hablar de temas tan integrales en tan poco tiempo. Seguiremos hablando, tendremos que seguir hablando, juntándonos, conversando, volveremos a las calles, volveremos a abrazarnos, y las disculpas por el formato. A lo mejor tendrían que haber sido 2 panelistas y no 3, a lo mejor tendríamos que haber tenido un formato ligeramente distinto, pero bueno, se hace lo que se puede, estamos todos aprendiendo. Orlando. Tienes que darte el audio, Orlando. Ahí sí. ¿Cómo? Ahí sí, estamos ok. Dale. Sí. No, con el formato también para mí es novedoso, pero se aprende, ¿no? O sea, yo incluso ingresé a ver algunos trabajos de Lucía y lo que ha dicho ahora ella también, o sea, me impacta, me gustaría conocer más en detalle. Uno tiene la formación un poco general sobre esas cosas, ¿no? En general yo estoy de acuerdo, en general, sí, sobre el cobre, primero sobre esto de caracterizar el modelo, creo que tenemos que superar eso también, o sea, se trata aquí de un capitalismo neoliberal, y el capitalismo neoliberal es el capitalismo de peor especie que se puede haber desarrollado en la humanidad, y aquí en Chile fue donde más se ha ejercido por más tiempo y con la mayor profundidad. Entonces la nueva constitución tiene que ir a derrotar, ¿sí? Generar todas las condiciones para derrotar el capitalismo neoliberal, pasando por eliminando todas lo que ellos llamaron modernidades, pero que son las perversiones, pasando por cosas que se han comentado aquí. Lucía decía lo del Estado subsidiario, en fin, el Estado tiene que tener una gran responsabilidad y tiene que ser un Estado participativo, en fin. Donde yo marqué alguna discrepancia con Lucía es en algunas caracterizaciones del significado del cobre, ¿sí? Ahora, bien, yo diría lo siguiente: quien controla el cobre, como dijo Radomiro Tomic, controla el país, ¿sí? Y controla a Chile. Y eso ha sucedido con la desnacionalización del cobre, ¿sí? Que está el 70% en manos de las empresas extranjeras, y ellos controlan el país y controlan, digamos, las relaciones sociales y políticas, y tienen mucha presencia en los medios de comunicación, están ahí en los canales, están en Teatro a Mil, están en todos lados, ¿sí? Ahora, además de eso, o sea, con la desnacionalización del cobre, ¿sí? También Codelco va a quedar acorralada. Y en Codelco se ha desarrollado una desnacionalización encubierta, ¿sí? Nuestros estudios demuestran que si uno hace un análisis global, ¿sí? Las inversiones extranjeras no han aportado nada a Chile si uno ve el aporte de la tributación comparado con los daños que generaron en el momento de sobreproducción de precios, donde el cobre, en cantidades de millones de toneladas de cobre, se vendieron a 80 centavos. Todos saben que ahora el dólar está, el cobre está como a $3, ha subido estos últimos tiempos, pero en general ha sido, digamos, 70 centavos, 80 centavos, fueron 7, 8 años en que ellos crearon un gran daño a Chile. O sea, si uno hace ese... Ahora, si uno ve cuánto aporta el cobre, ¿sí? Privado,
durante el salitre, las exportaciones de salitre, ¿sí? El valor de las exportaciones de salitre, Chile captaba el 30 y tantos por ciento, 32%. En esa época se hablaba de los 3/3. No hay tiempo para desarrollar. 32%. La Anaconda y la Kennecott, ¿sí? Con su Chucky, el Teniente y el Salvador, ¿sí? El porcentaje que recibía Chile de las ventas era de 22%, ahora es 7%. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Creo estos análisis pueden ayudar a generar así un poco la rabia de lo que está sucediendo para generar movilizaciones. ¿Sí? Algo parecido sucedió con la nacionalización del cobre. Allende, ¿sí? Allende denunció que en 70 años, ¿sí? Se habían llevado las mineras norteamericanas el patrimonio de Chile formado en 400 años. Nuestro cálculo es que ahora en un periodo más corto de tiempo, 2 décadas, ¿sí? 3 décadas, en 3 décadas se podrían llevar, ¿sí? El patrimonio formado por Chile en 450 años. ¿Sí? Ahora, si uno reduce a situaciones más específicas, por cada centavo, por cada centavo o sea, por cada libra de cobre, ¿sí? Chile recibe 150 pesos. ¿Sí? Para procesar eso, ¿sí? Para procesar eso y que llegara a ser cobre fino, se necesita una cantidad muy grande de agua en el norte, agua pura que viene de la cordillera fundamentalmente. Están sacando agua de otros lados también y de agua subterránea, ¿no? Entonces, bueno, no pagan ni el agua, pero además, o sea, como decía Lucía, generan una cantidad de contaminación a través no solamente de los gases de las chimeneas, sino que también de la contaminación del agua en la superficie, en los subterráneos, en fin. Entonces, se debe recuperar para Chile, ¿sí? Y ahí se podría ver los términos. A mí creo que la nacionalización está como marcada socialmente, ¿sí? Uno podría hablar también una desnacionalización social, en fin, ¿no? Yo en general diría eso, ¿sí? Para lograr movilizaciones así como se han logrado, digamos, con la AFP, demostrando, digamos, el hecho de que pagan pésimos salarios y que ellos obtienen grandes utilidades, en fin, también es necesario en la principal riqueza básica que tiene el país ahora, además de la riqueza, digamos, de su propia población y trabajadores, ¿sí? Debería ser un elemento tan movilizador como lo fue en el pasado y ahora quizás con más fuerza, porque la desnacionalización ahora ha sido peor que la administración norteamericana de los grandes yacimientos chilenos. Y además que fue hecha, digamos, por un engaño, ¿sí? El hecho de que el cobre se iba a transformar, digamos, en algo que no iba a servir, ¿sí? Cuando justamente se plantea que viene una nueva era que puede estar vinculada, digamos, a muchos elementos que tienen que ver con los derechos de la naturaleza, ¿sí? Y por lo tanto nuevas formas de producción energética, una relación, no sé, del cobre en el caso de Chile y también a nivel más general, o sea, con la naturaleza y con los derechos de la naturaleza como se ha planteado por Lucía. Yo con eso terminaría mi comentario. Gracias, Orlando. Nos preguntan dónde se pueden obtener tus últimos trabajos. Antes de, si me puedes contestar para yo dar una información también que me llegó de nuestro próximo conversatorio. ¿Dónde se pueden obtener tus trabajos? Los últimos, me dicen. Y mira, hay uno que es, a ver, hay un trabajo que es sobre los 49 años de conmemoración de la nacionalización del cobre. Eso
fue publicado en Le ¿Eso? Monde Diplomatique y en varios lados más. ¿Sí? Ah, ya, En Rebelión también a nivel internacional. En fin. ya, El súper. otro trabajo es ese trabajo lo hicimos junto con Graciela, mi compañera, y Graciela ha hecho otro trabajo que se llama Las 7 modernidades, entre paréntesis, perversidades del modelo del capitalismo neoliberal chileno. Excelente. Además de eso, mira, en Claxo hay un libro que conmemora los 200 años de Marx, ¿sí? Y ahí también los compañeros han seleccionado un trabajo nuestro, que a propósito también tiene un apartado sobre la naturaleza, porque si bien Marx no profundizó sobre ese tema, ¿sí? Engels sí lo hizo, ¿sí? Mostrando cómo la falta y los daños que se generaban en tales lados provocaron, digamos, cosas imprevistas. Y además Marx siempre pensó de que el hombre es parte de la naturaleza, como decía la compañera, ¿sí? Y no es parte de la naturaleza, está al interior de ella y la naturaleza no es de los hombres, ¿sí? Sí, Y eso muy tiene bien que ver dicho por Lucía con la eso. relación del derecho de la naturaleza, así como los derechos del Sí, hombre y sí, los derechos humanos, digamos, los derechos de la sí. naturaleza. Gracias, Orlando. Yo antes de despedirme, que nos despidamos todos, tengo la información del próximo conversatorio de Unidad Social de la Reina. Compañero, yo quería, Sí, ¿puedo sí, hacer un comentario más? sí, sí, por favor. Yo recomendaría también, ¿sí? Bueno, los estudios de Lucía. Yo cuando Sí, supe de que ella estaba en la mesa, ayer revisé algunas cosas, vi la entrevista así que está separada, 1, 2 y 3, sobre los temas que planteaba ahora, y ujú, también su historial político, ¿no? Porque ella sí, trabajaba como periodista y su compañero también, que fue fusilado, no sé, desaparecido, Carmona, ¿no? Entonces que también, o sea, ella tiene trabajo así muy, muy impactante y sí, se puede aprender porque sí, tiene una capacidad didáctica excelente. sí, qué bueno que lo mencionas porque sí, pues cuando las compañeras que invitaron a Lucía, ahí eso nos permitió además empezar a investigar, digamos, investigar, digo, de buena forma, todos los aportes que han hecho ustedes en todo esto. Entonces yo decía que antes de despedirnos quiero informarles que el próximo martes, a la misma hora, martes 25, hay un conversatorio que se llama Del Gobierno de la Unidad Popular a la Conquista de Derechos. Ese también a través de Unidad Social. Son dos organizaciones de Unidad Social quienes están organizando esto, que es AC La Reina y AMAT, que es la agrupación Memorial Agrónomo Tobalaba. Y los panelistas invitados ese día son Jorge Chat, el compañero alcalde de Valparaíso, Gladys Díaz, periodista, sobreviviente de Grimaldi, Jaime Insunza, historiador, y nuestro querido compañero Jorge Rate, que también tiene mucho que ver con la nacionalización Sí. del cobre, que cuando empecé a estudiar la historia de Cristian, me enteré que cuando se nacionalizó el cobre, Cristian tenía 2 años. Bueno, queremos darle las gracias a todos los que estuvieron conectados, a las organizaciones de Unidad Social, a mantener la movilización, a mantenernos en alerta, porque tenemos que seguir avanzando. Todo lo que estamos construyendo es tarea de todas y todos, y creo que nuestro compromiso para seguir avanzando en este proceso de lucha que se empezó a dar a partir de la gran rebelión del 18 de octubre como culminación de tantos años de lucha desde la dictadura para acá, nos va a dar efectivamente el triunfo que andamos buscando. Así que gracias Claudia, gracias Lucía, Pedro, te voy a dejar para que tú te despidas. Orlando, muchas gracias, Cristian también, a Lili y a Marcela que están en los controles técnicos de esta transmisión. Para todos un abrazo grande y Pedro te dejo para que te despidas. No, si era solo invitar a los auditores a seguir a estos 3 grandes personajes, a Lucía, a Cristian y a Orlando. Ambos tienen redes sociales en Twitter y que es un espacio muy propicio para que nos juntemos diferentes generaciones. Yo soy de las generaciones pasadas, pero hoy día más que nunca
donde los jóvenes empiezan a tomar un protagonismo muy importante, que sigan a estos grandes personajes que tienen mucho que enseñarnos y con quien tenemos mucho que interactuar en el nuevo proceso. Gracias a todas y todos. Buenas noches, muchas gracias. Un abrazo Chao. grande para cada uno de ustedes. Cuídense Chao. mucho. Chao, chao. Chao, chao. Chao.